El día en que Jesús murió, un día para recordar. Ciertos días marcan una gran diferencia en las vidas de muchas personas, incluso cuando parecen ser solo otro día ordinario en la historia para otros. El día en que Jesús murió fue uno de esos días. Fue un día triste para sus verdaderos seguidores, pero pocos sabían que eventualmente se convertiría en un día para celebrar la libertad y la alegría que solo el Salvador puede dar. Tantas cosas llevaron a ese día inolvidable cuando los romanos colgaron a Jesús en la cruz simplemente por las acusaciones llenas de odio de la gente. Los discípulos pasaron de pensar en la traición de Judas a la dolorosa aceptación de la realidad de que su amado maestro iba a ser asesinado. Por supuesto, Jesús había hablado constantemente sobre este momento exacto cuando todo estaba bien, y también en momentos en que discutían temas relacionados con el reino de Dios. Pero la gravedad de sus palabras no se hizo evidente hasta que fue clavado en la cruz entre dos ladrones. Los judíos luego le respondieron: ¿qué señal puedes mostrarnos para demostrar tu autoridad para hacer todo esto? Jesús les respondió: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Ellos replicaron: se han necesitado 46 años para construir este templo, y tú lo levantarás en 3 días. Pero el templo del que hablaba era su cuerpo. Después de que resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que había dicho. Entonces creyeron en las Escrituras y en las palabras que Jesús había hablado. Juan 2, 18, 22. Incluso habló abierta y sin parábolas en Juan capítulo 16, cuando ya se acercaba la hora de su muerte. Jesús continuó diciendo: dentro de poco ya no me verán, y luego dentro de poco me verán. En ese momento, algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros: ¿qué quiere decir con dentro de poco ya no me verán, y luego dentro de poco me verán, y porque voy al Padre? Seguían preguntando: ¿qué quiere decir con dentro de poco? No entendemos lo que está diciendo. Jesús vio que querían preguntarle sobre esto, así que les dijo: están preguntándose entre ustedes qué quise decir cuando dije que dentro de poco ya no me verán, y luego dentro de poco me verán. Muy en verdad les digo que ustedes llorarán y se lamentarán mientras el mundo se regocija. Ustedes estarán afligidos, pero su aflicción se convertirá en alegría. Una mujer que da a luz siente dolor porque ha llegado su hora, pero cuando nace su bebé, olvida la angustia debido a la alegría de que ha nacido un niño en el mundo. Así les sucederá a ustedes, un juicio injusto. El día de la muerte de Jesús comenzó con su comparecencia ante las autoridades. En algún momento el gobernador estaba intrigado por este hombre confiado, por el que la gente quería morir por razones endebles, e incluso intentó cambiarlo por alguien que realmente merecía ser castigado. Mientras tanto, Jesús estaba frente al gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho, respondió Jesús. Cuando fue acusado por el sumo sacerdote y los ancianos, no dio respuesta. Entonces Pilato le preguntó: ¿no oyes el testimonio que están presentando en tu contra? Pero Jesús no respondió, ni siquiera a una sola acusación, para gran asombro del gobernador. Ahora bien, era costumbre del gobernador en la fiesta liberar a un prisionero elegido por la multitud. En ese momento, tenían a un prisionero muy conocido llamado Barrabás. Así que cuando la multitud se reunió, Pilato les preguntó: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Porque sabía que por envidia le habían entregado a Jesús. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje: no tengas nada que ver con ese hombre inocente, porque hoy he sufrido mucho en un sueño a causa de él.
Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la liberación de Barrabás y la ejecución de Jesús. «¿Cuál de los dos quieren que les suelte?», preguntó el gobernador. «A Barrabás», respondieron. «¿Qué debo hacer entonces con Jesús, llamado el Mesías?», preguntó Pilato. Todos respondieron: «Crucifícale». «¿Pero qué mal ha hecho?», preguntó Pilato. Pero gritaron aún más fuerte: «¡Crucifícale!». Cuando Pilato vio que no avanzaba, sino que en cambio se iniciaba un alboroto, tomó agua y se lavó las manos frente a la multitud. «Soy inocente de la sangre de este hombre», dijo. «Es responsabilidad de ustedes». Toda la gente respondió: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Nadie sabía mejor que Pilato que el juicio que pronunció sobre Jesús fue muy injusto, pero todo parecía indicar su muerte. Lo que Pilato no sabía era que la muerte de Jesús estaba predestinada por Dios, porque si no moría, no habría sangre sin pecado para expiar el mundo. Un día de dolor. El día de la muerte de Cristo también fue un día de dolor que pasó desapercibido e inaudito. Sin embargo, muchos siglos antes de este día, Isaías había hablado sobre lo maltratado que sería el cuerpo del Mesías como precio por nuestra justicia e integridad. Cada golpe que recibió en su maltratada espalda y las espinas en su cabeza, incluso antes de ser crucificado, son un símbolo de nuestro quebrantamiento, demostrando cómo solo podemos estar completos en el Mesías. Luego soltó a Barrabás a la multitud, pero mandó azotar a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la compañía de soldados a su alrededor. Lo despojaron y le pusieron un manto escarlata. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Colocaron una caña en su mano derecha, se arrodillaron delante de él y se burlaron diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Lo escupieron y tomaron la caña, golpeándolo en la cabeza una y otra vez. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le pusieron sus propias ropas. Luego lo llevaron para crucificarlo. Mateo 27, 26, 31. Una caminata de vergüenza y una cruz de insultos. Nadie merece el ridículo público, la vergüenza y el reproche. Desde el momento en que Jesús fue sacado del lugar de dolor humillante, fue arrojado a la calle para llevar la cruz en la vergüenza como un ladrón. Mientras salían, se encontraron con un hombre de Cirene llamado Simón, a quien obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar del cráneo. Cuando lo crucificaron, repartieron sus ropas echando suertes. Sobre su cabeza pusieron la acusación escrita: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Los que pasaban lo insultaban, moviendo la cabeza y diciendo: «Tú que ibas a destruir el templo y a edificarlo en 3 días, sálvate a ti mismo. Baja de la cruz si eres el Hijo de Dios». De la misma manera, los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos se burlaban de él. Salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Confía en Dios. Que Dios lo rescate ahora si lo quiere, porque dijo: «Soy el Hijo de Dios». De la misma manera, los rebeldes que fueron crucificados con él también le lanzaron insultos. El gran rey, que fue celebrado con gritos de Hosana apenas unos días atrás, fue públicamente humillado y lo soportó todo por nuestro bien, sin alzar la voz en defensa propia ni usar su poder para silenciar a sus acusadores. Así de poderoso es el amor del Salvador, ya que tomó nuestra vergüenza y nos dio gustosamente su honor. Seguramente, el Hijo de Dios. A veces no sabemos que estamos viviendo un día memorable hasta que miramos hacia atrás con perspectiva. Desde el mediodía
Hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubrió toda la tierra. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz alta, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los presentes oyeron esto, dijeron, está llamando a Elías. Inmediatamente uno de ellos corrió y tomó una esponja. La empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás dijeron, déjalo, veamos si viene Elías a salvarlo. Y cuando Jesús clamó de nuevo en voz alta, entregó su espíritu. En ese momento, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Los cuerpos de muchos santos que habían muerto resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas personas. Cuando el centurión y los que con él custodiaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se aterraron y exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. La Biblia menciona a aquellos que permanecieron cerca de la cruz, a pesar de la oscuridad misteriosa. Fue en medio de esa oscuridad que se escuchó la voz de Jesús, y en la medida en que Elías, que se creía tenía alguna relación con el Mesías, era natural que algunos de los presentes entendieran que nuestro Señor estaba llamando realmente a Elías. Había 2 velos en el templo. Uno estaba ubicado frente al lugar santo y el otro frente al Santo de los Santos. El lugar santo se puede comparar con la nave de la iglesia donde los sacerdotes realizaban regularmente sus deberes. Mientras que el Santo de los Santos se asemeja al coro del presbiterio, considerado la parte más sagrada del templo, siempre se mantenía cerrado y solo el sumo sacerdote podía entrar en él y solo una vez al año. El velo que se rasgó en la muerte de nuestro Señor fue el que estaba colocado frente al Santo de los Santos. Era responsabilidad del sacerdote oficiante en la tarde del día de preparación, a la hora de la oración vespertina, que correspondería al momento de la muerte de nuestro Señor, entrar en el lugar santo, donde estaría entre los 2 cortinajes o velos, el velo exterior y el velo interior. Luego sería responsable de apartar el velo exterior, exponiendo el espacio sagrado a la gente en el patio exterior. Entonces, para su asombro, verían el velo interior rasgado de arriba a abajo. Según Josefo, estos velos o cortinas eran de inmensa magnitud, pesados y bellamente bordados con oro y púrpura. Este rasgamiento del velo ahora significaba primero que la primera dispensación con sus derechos y ceremonias quedaba al descubierto por Cristo y que desde entonces el muro medio de la partición quedaba derribado, de modo que ahora no solo los judíos, sino también los gentiles podían acercarse por la sangre de Cristo. En segundo lugar, también implicaba que el camino al cielo se abría con la muerte de nuestro Señor. Cuando tuviste que vencer la agudeza de la muerte, abriste el reino de los cielos a todos los creyentes. El velo implicaba que el cielo estaba cerrado para todos hasta Cristo. Por su muerte, rasgó este velo en 2 y abrió el camino. El centurión debe haber estado cerca de la cruz, y había algo en la actitud completa del moribundo que era tan diferente de cualquier cosa que hubiera visto antes, que provocó el grito espontáneo. Realmente, este hombre era el Hijo de Dios. Lo había observado a lo largo de esas agotadoras horas, había visto la mansedumbre y la dignidad del sufriente. Había escuchado esas palabras, tan profundamente impresionantes en la fe y reverencia de los cristianos, que le salían de vez en cuando mientras colgaba allí. Y luego, finalmente, escuchó el grito penetrante, tan sorprendente, tan inesperado, que se escapó justo antes de entregar su espíritu, y no pudo llegar a otra conclusión que esta, que él era verdaderamente el Hijo de Dios.
Jesús influenció a aquellos que estaban cerca de él. El ladrón en la cruz reaccionó de manera única ante él, y ahora el soldado que lo supervisaba tiene que comentar que él es el Hijo de Dios. Jesús había mantenido oculta su identidad al principio de su ministerio. Ahora era evidente para todos ver. Como comandante, un centurión estaba a cargo de los soldados que trataban con Jesús. ¿Participó en las burlas y golpes de los soldados mientras lo coronaban con espinas? Tal vez. O tal vez era demasiado respetable para tales payasadas. Quizás fue él quien le dio a Simón de Cirene la tarea de llevar la cruz de Jesús. Una vez que llegaron a Gólgota, el lugar de la crucifixión, los clavos fueron introducidos en las muñecas de Jesús y fue levantado en la cruz. Realmente era solo otro día en la oficina. Su función era supervisar la ejecución de los delincuentes mediante la crucifixión, pero en algún momento del camino, Jesús dejó de parecerle un criminal común. Quizás fue la forma en que Jesús interactuaba con los poderes del mundo. Nunca suplicó por su vida. Tal vez fueron las palabras de amor de Jesús desde la cruz lo que lo conmovió, enterrado con honor. A pesar de todo el dolor, las lágrimas y la vergüenza de ese día de muerte, Jesús fue sepultado con gran honor en una tumba por uno de sus seguidores. Al acercarse la tarde, llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, quien se había convertido en discípulo de Jesús. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se le entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio y lo colocó en su propio sepulcro nuevo, que había tallado en la roca. Mateo 27:57-60. Este sepulcro era necesario debido a la precisión requerida en el mayor milagro de todos los tiempos que estaba a punto de suceder en el tercer día, levantado de un sepulcro seguro. La razón por la cual la muerte nos entristece a la mayoría de nosotros es porque es tan definitiva, pero Jesús nos mostró que habrá vida después de la muerte para aquellos que confían en Él. Al día siguiente, el que sigue al día de la preparación, los sumos sacerdotes y los fariseos fueron a Pilato. «Señor», dijeron, «recordamos que mientras aún estaba vivo ese engañador dijo, después de 3 días resucitaré. Así que ordena que el sepulcro sea asegurado hasta el tercer día. De lo contrario, sus discípulos podrían venir y robar el cuerpo, y luego decirle a la gente que ha resucitado de entre los muertos. La última mentira será peor que la primera». «Tomen una guardia», respondió Pilato. «Vayan, aseguren el sepulcro tanto como puedan saber hacerlo». Entonces fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello en la piedra y colocando la guardia. Mateo 27:62-66. Ahora, a pesar de que estas personas mintieron y maquinaron para cerrar la mayor historia de todas las eras, Jesús aún resucitó y la redención llegó a todos nosotros. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Hubo un violento terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, fue al sepulcro, rodó la piedra y se sentó sobre ella. Su apariencia era como un relámpago y sus ropas eran blancas como la nieve. Los guardias temblaban de miedo ante él y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, «No tengan miedo, pues sé que buscan a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde yacía. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ya les he dicho esto». Entonces las mujeres salieron corriendo del sepulcro, llenas de miedo y de gran alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De repente, Jesús se les apareció. «Saluden», les dijo. Ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron.
Jesús les dijo: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, que allí me verán. Mateo 28, 1, 10. Es reconfortante saber que un día que fue responsable de gran tristeza pudo convertirse en un día de inmensa alegría. Hoy nos deja con una asignación inolvidable que ha cambiado tantas vidas de generación en generación. En Mateo 28, 18, 20, Jesús se les acercó y dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Debes darte cuenta de que Jesús murió por ti. No lo rechaces. Una vez que lo conoces, una vez que has oído el Evangelio y lo has rechazado, ya no puedes ser el mismo. Dice que cuando el joven rico rechazó a Cristo, se alejó apesadumbrado, emocionalmente perturbado, porque rechazar las demandas de Cristo es algo muy serio. Será una hora de decisión para muchos de ustedes que lo recibirán hoy. Oremos. Gracias, Padre, por el regalo de tu Hijo Jesucristo. Aunque el día de su muerte estuvo lleno de tanta tristeza y dolor, me alegra que Él haya ocupado mi lugar. Gracias por proveer un sacrificio santo para mi expiación y lavar mi falta de justicia.